La siguiente historia ha estado vigente entre la gente de mi pueblo. A mí me la contó mi abuelo y a él se la contó mi bisabuelo, quien fue partícipe en la época cuando esto ocurrió. Todo se remonta al año 1906. En esas épocas, la esclavitud aún se encontraba vigente y los inversionistas extranjeros veían con codicia nuestro campo, sobre todo por la mano de obra muy mal pagada y las jornadas laborales extensas. En mi poblado, dentro de lo que cabe, todo marchaba bien, hasta que un gringo compró a precios regalados gran parte del campo que los hombres de esa época trabajaban. Al parecer, el alcalde de ese entonces había sido fuertemente sobornado para acceder a esa venta. El gringo, como todos le llamaban a aquel residente norteamericano, construyó un enorme rancho que poco a poco fue absorbiendo las tierras de los pobladores. Así fue hasta ser el dueño total de casi todo el campo. Su rancho era la fuente de empleo principal en el pueblo, pero el señor resultaba ser bastante racista, tratando a los pobladores como si su vida valiera más que la de cualquiera, y siempre ofendía a la gente que trabajaba con él, a los cuales no bajaba de traga frijoles. El mal carácter del gringo, así como sus malos tratos, propiciaron que la gente del pueblo comenzara a odiarlo, y muchas personas que estaban en contra de la idea de que el gringo viviera de nuestros recursos comenzaron a vandalizar sus pertenencias. También aumentaron los índices de criminalidad en contra de este personaje. La policía, que era sobornada por él, trataba de implementar fuertes operativos de vigilancia en el rancho para evitar los robos, pero fue inútil. Dentro de más esfuerzos para evitar los robos, el gringo también se compró muchos perros que entrenaba para atacar a desconocidos, pero nada de eso resultaba suficiente. Los robos incrementaron y el señor comenzó a ver día con día la pérdida de su dinero. Harto de esta situación, el señor se puso en contacto con una bruja en su país y la trajo hacia México para que le ayudara a terminar con los robos en su rancho. En mi pueblo también había brujos y santeros, pero hasta ellos mismos se sorprendieron cuando vieron llegar a una mujer de piel morena, usando una excesiva cantidad de collares de todo tipo, así como también vestidos muy largos. Según mi bisabuelo, la mujer no era de mal ver y todos la imaginaban como la hermosa esposa del gringo. Dicha afirmación estaba por mucho lejos de ser real, puesto que detrás de aquella cara hermosa se escondía el mismo diablo en persona. A partir de la llegada de esa mujer, cosas raras comenzaron a suceder en el pueblo y se hicieron frecuentes situaciones como encontrar gatos muertos por todos lados, con sus huesos flotando en el arroyo. También los árboles que rodeaban la casa del gringo fueron totalmente cubiertos en sus ramas con botellas de plástico. Doña Lola, quien era una mujer del pueblo y la sirvienta del gringo, decía que era aquella mulata quien hacía varios rituales nocturnos, y por ello sacrificaba a los gatos con la finalidad de obtener únicamente el hueso más grande que lograra permanecer flotando en el arroyo. También se decía que los árboles con botellas de plástico eran parte de un ritual para evitar que los demonios vivieran en los alrededores del rancho del gringo, así como también para repeler los ataques de brujería que pudieran realizar alguno de los santeros y brujos del poblado. A pesar de todo aquello, los robos al rancho del gringo no dejaban de intensificarse día con día. En una mañana que pintaba normal, la gente del poblado vio entrar una carreta muy lujosa que se dirigía hacia la casa del gringo. Debido a que no era muy común ver ese tipo de vehículos tan lujosos, la gente curiosa salió de sus casas y muchos de ellos tuvieron el atrevimiento de acercarse para ver qué transportaba. Todas las personas que lo observaron coincidieron en lo mismo. Era un enorme cráneo de una especie de ganado o cabra con los cuernos bastante gruesos y puntiagudos. Mucha gente ignoró aquel cráneo y lo primero que se pensó de él era que se debía a un capricho más del gringo, acostumbrado a comprar excentricidades cuando ya no encontraba la forma de cómo gastar su enorme fortuna. Otro grupo de personas, entre las que se encontraban los ancianos del poblado y la gente de magia, tenían una mala espina de todo esto y ya comenzaban a sentir un temor por todos los eventos que comenzaban a ocurrir. Pasaron unos días desde la llegada de aquel cráneo
y en el poblado inicialmente comenzaron a suscitarse desapariciones de varias personas, y, posteriormente, a los pocos días se comenzaron a hallar en diferentes puntos del poblado restos corporales y pedacería humana que, a juzgar por las formas de cómo fueron encontrados, daban a pensar que habían sufrido una muerte espantosa, devorados para ser exactos, por alguna criatura de gran tamaño y mucha fuerza. Lo común de estos hechos era que todos aquellos hombres que habían muerto eran hombres que se dedicaban a la holgazanería y vivían a expensas de esperar la noche para robarle al gringo. Al pasar de los días, las muertes fueron incrementando y en el poblado comenzaron a vivirse momentos de terror y tensión. Esta situación no era para menos, algo había estado provocando las horribles muertes de esos hombres. Ante el temor de lo ocurrido, la gente dejó de robarle al gringo y fue en ese momento que las muertes disminuyeron en personas, mas no en animales. Ante tal disminución de los robos, el gringo comenzó a salir de su casa más seguido, sobre todo hacia la única cantina del poblado, donde se embriagaba y humillaba a todos. Mucha gente se quedaba con las ganas de molerlo a golpes, pero solo quedaba en ganas, pues nadie se atrevía a tan siquiera dirigirle la palabra debido a que él siempre estaba acompañado de la policía local, quienes lo custodiaban con recelo. Desde su llegada al poblado, el gringo se había fijado en Mariana, quien era la hija de don Fulgencio Dorantes. Este hombre era una de las personas que más se había perjudicado con las ventas de tierras al gringo y le tenía unas ganas a aquel despreciable sujeto, por lo que siempre que lo veía o topaba por la calle, cuchicheaba entre los amigos: «Pinche gringo culero, algún día lo voy a joder». No fue necesario esperar mucho tiempo para que don Fulgencio pudiera llevar a cabo lo que tanto había anhelado. Él se encontraba encabronado con el gringo, debido a que éste le había faltado al respeto a Mariana, queriéndola abrazar y besar a la fuerza. Don Fulgencio salió con su rifle dispuesto a pegarle un par de balazos al gringo, pero en un acto insólito fue detenido por la policía y encarcelado por varios días. Por su parte, el gringo no recibió ningún castigo y, muy al contrario, solo se la pasaba ofendiendo a los policías, de quienes decía: «Son mis perros». A cambio, estos solo agachaban la cabeza y quedaban de nuevo a su servicio. Cuando don Fulgencio salió del calabozo, lo primero que hizo fue reclutar entre los amigos a gente para entrar a la casa del gringo. Él tenía una fuerte convicción de ir a matarlo, a sabiendas de que esto no iba a ser fácil y por eso mismo muy pocas personas se ofrecieron a ayudarlo. De hecho, solo fueron 2 personas. Entre una de ellas estaba mi bisabuelo. 2 noches después, mi bisabuelo, Fulgencio y Ramiro se armaron con sus escopetas y se fueron entre la oscuridad de la noche hacia el rancho del gringo. Pasaron inicialmente una barrera de alambre de púas y posteriormente los árboles con las botellas. A palabras de mi bisabuelo, ellos no esperaban llegar tan fácilmente al rancho, que era únicamente un pequeño maizal lo que los separaba de su objetivo. Así fue como comenzaron a atravesar el maizal cuando se toparon con el cráneo colgado en donde debería ir el espantapájaros. No prestaron atención a ese detalle y siguieron sigilosamente con su recorrido entre los sembradíos de maíz. De un momento a otro, el sonido de los maizales rompiéndose estruendosamente los alarmó y encañonaron hacia dónde provenía aquel sonido. Para sorpresa de ellos, el cráneo ya no se encontraba en la base del espantapájaros. En ese momento, el miedo los invadió al grado de que Ramiro se orinó sobre sus pantalones. Además, perdió la cordura y en plena muestra de arrepentimiento, rompió filas con sus compañeros y quiso salir huyendo del lugar. A raíz de ese acto y sin saberlo, Ramiro fue hacia su horrible muerte. Entre los maizales apareció repentinamente un enorme monstruo con unos largos cuernos y unas afiladas garras como cuchillos. Aunque parezca difícil de creer, mi bisabuelo juraba por Dios haber visto cómo aquella bestia, sin esforzarse a fondo y de un ligero tajo, decapitó a Ramiro para posteriormente devorarlo con una velocidad inusual. Por su parte, mi bisabuelo y don Fulgencio comenzaron a descargar sus armas sobre aquel monstruo, pero al parecer no lograron tumbarlo. Y tomando en cuenta que aquella cosa seguía devorando a Ramiro, se echaron a correr hacia afuera del rancho.
Una vez fuera del rancho, huyeron a resguardarse en el lugar que consideraban más seguro del pueblo, que era a las afueras del pueblo donde vivía Don Rulo, quien era un anciano de 118 años, conocido por ser un brujo muy poderoso. Se decía en el poblado que aquel hombre había logrado vencer a Satanás y de ser un brujo de magia negra, actualmente se dedicaba a realizar magia a favor del bien. Él no estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo dentro del poblado, pero mencionaba que sentía una extraña presencia de magia y esperaba que tarde o temprano alguien acudiera a él para pedir ayuda. Ambos hombres lo pusieron al tanto de todo lo que ocurría, y él les comentó que conocía esa magia que ahora reinaba en el poblado. Esa magia era llamada vudú, y era una magia común en Estados Unidos, aunque su origen era africano. De ese modo, fue cuando pudieron relacionar directamente a aquella mulata con el origen de las nuevas desgracias del pueblo. Hasta antes de eso, nada se sabía. De igual manera, Don Rulo comentó que aquel ser que se había visto lo llamaban demonio cornicabras. En vida, era una especie de ganado asiático, pero una vez muerto, los practicantes de la magia negra descubrieron que estos seres tenían la habilidad de ser conjurados para invocar demonios en ellos. Su utilidad principal era cuidar las tierras de cualquier tipo de ser que se acercara a ellas, ya sean animales salvajes o incluso humanos, ya que los cráneos se podrían dejar en lugares estratégicos de los campos y, al momento de sentir alguna presencia extraña, estos se convertían en terribles y enormes demonios que acababan con los invasores y posteriormente regresaban a su sitio, así como a su forma inofensiva de un cráneo disecado. El viejo Rulo también hizo la observación de que esa era la causa por la cual el número de personas asesinadas cruelmente había estado en aumento. Todos habían sido víctimas del demonio cornicabras. Tanto mi bisabuelo como don Fulgencio quedaron estupefactos ante la declaración del viejo Rulo. Básicamente, ahora el gringo era invencible. Por eso mismo, la primera reacción de don Fulgencio fue preguntarle al viejo si conocía alguna forma de acabar con esa criatura, dado que le habían realizado varios disparos casi a quemarropa, pero no fueron mortales. El viejo sabio comentó que directamente era imposible acabar con la criatura, puesto que en realidad ésta ya se encontraba muerta, pero si se quería acabar con ellas, era necesario acabar con la bruja que la había conjurado. El problema era cómo acabar con la bruja. Se intentó de todo, y nada surtía efecto. Incluso doña Lola, jugándose la vida y el trabajo, intentó envenenarla, pero ese día, la bruja, como si supiera lo que le esperaba, no probó bocado alguno. Fueron varias las ocasiones en las que doña Lola hizo lo mismo, pero en todos estos días, la bruja no probaba alimento alguno, y tampoco tenía represalia alguna con doña Lola. Al paso del tiempo, la sirvienta le tomó cariño y mencionaba que realmente la bruja no era una mala mujer, simplemente cumplía lo que le pedía el gringo, que por cierto le pagaba muy bien por todo aquello. Doña Lola sugirió mejor envenenar al gringo, pero el viejo Rulo pensaba que esa no era una buena idea, puesto que no sabía con certeza el tipo de pacto que aquella bruja tenía con el gringo. En pocas palabras, en ese momento, matar al gringo podría ser el inicio de algo peor, mencionaba el viejo brujo. Al paso de los días, ocurrió algo inesperado para todos. La bruja había desaparecido y nadie sabía exactamente hacia dónde se había ido, hasta que Lola les comentó lo siguiente. Ella había regresado a su ciudad natal después de que un día el gringo, al llegar ebrio, había tratado de abusar de ella. Ella, en el calor del forcejeo, y al creerlo muerto, le saqueó toda la casa y huyó de allí tan rápido como pudo. Como bien dicen, hierba mala nunca muere. Por su parte, el gringo, después de permanecer tirado por varias horas entre un pequeño charco de sangre, se reincorporó ante los ojos atónitos de todos nosotros, que lo dábamos por muerto. Al parecer, aquel golpe le hizo despertar una parte de él aún más mala, y a partir de ello se volvió aún más maldito de lo que ya era. En días posteriores, el gringo se encerró en su cuarto, no salía de él y solo hablaba con su gente de confianza para girar órdenes. La noticia corrió como pólvora en el poblado y los saqueadores, hambrientos de dinero fácil,
Decidieron ir en diferentes grupos para tomar por la fuerza las pertenencias del gringo. No obstante, tuvieron un destino cruel en extremo. Se les encontró hechos pedazos por campos aledaños. De igual forma, se miraba alrededor de los terrenos del gringo una inimaginable cantidad de sopilotes que se daban un festín ante tanta gente muerta. Al parecer, aquella criatura aún seguía merodeando por los campos. Llegó un día en que el gringo, ya recuperado, decidió salir de su cuarto para retomar la administración de sus tierras. Al verlas extremadamente descuidadas, regañó a su personal y, en un arranque de cólera, corrió a toda su gente a balazos sin escuchar lo que la gente le tenía que decir. Y claro, lo que se le tenía que decir no era para menos. La bruja se había ido, pero aquel cráneo del demonio seguía maldito. En esta ocasión, la prepotencia lo llevó a su fin. Después de correr a todos, salió hacia el campo para descubrir por sí mismo lo que estaba ocurriendo. Se dice, por parte de la gente que aún salía del lugar, que solo se escucharon varios balazos en medio de los maizales y después de ello, vinieron seguidos primero gritos de ayuda que, obviamente, todos ignoraron y nadie quiso acudir. Posteriormente se escucharon gritos desgarradores, mismos que indicaron que el gringo había tenido una muerte espantosa. Pasaron los años y las muertes se hicieron esporádicas. De vez en cuando, algún incauto se atrevía a ir a saquear aquel rancho ahora ya abandonado. Pero esa criatura aún vivía en los campos y asesinaba cruelmente a todo aquel que cruzara los límites. Un día simplemente corrió el rumor de que la bruja que algún día conjuró a aquel demonio había muerto. Muchos se alegraron, otros desconfiaron de la noticia, pero no faltó quien fuera a comprobarlo con tal de llevarse una parte de la riqueza del rancho, y sí, no ocurrió ya nada. Nuevamente la noticia corrió por todo el pueblo, y antes de que la gente se hiciera de las pertenencias del lugar, la presidencia en turno se adueñó del lugar, demolió la casa, y los campos regresaron a sus antiguos dueños. Antes de que todo esto ocurriera, se encontró en medio del campo el cráneo de lo que alguna vez había sido esa temible bestia. De igual manera, dentro de la casa se descubrió una pequeña bodega con 6 cráneos más de estos. Genera un miedo indescriptible pensar qué hubiera pasado si todos aquellos cráneos hubieran sido conjurados por aquella bruja. Por otra parte, en la casa se encontraron escritos extraños de invocación, pero nadie supo dónde fueron a parar. Actualmente, el poblado es un lugar tranquilo y todo aquello que les relaté ha quedado en el olvido de muchos y como una leyenda para otros. Sin embargo, es inevitable no mencionar que el último brujo conocido en el poblado murió hace un mes atrás, y, 2 semanas después de su muerte, comenzaron a aparecer restos de animales destrozados a mordidas. Asimismo, el día de ayer apareció decapitado y con varias marcas realizadas con unas garras enormes, el Chofo, quien era un conocidísimo delincuente que azotaba impunemente al pueblo. También me han llegado rumores de que vieron a un niño pequeño jugar con el cráneo de un extraño animal entre los campos de maíz. He de admitir que me encuentro muerto de miedo por todo aquello que se pueda avecinar.